seguimos viendo en este capítulo esa foto panorámica de la depravación de Israel que vino porque ellos se apartaron de Dios. Y más que una panorámica, creo que la experiencia que tenemos al leer este capítulo sería más bien semejante a de una película de terror. La maldad aumentó hasta lo sumo, cada uno buscaba lo que estaba bien a sus propios ojos, y parece que Israel había llegado a un punto en el que no existía ya más ninguna consideración moral. El autor del libro eligió un evento de entre muchos, podemos suponer, para mostrarnos la bajeza del pueblo. El horror, hermanos, de una nación que le da la espalda a Dios y que no tiene rey. Un hecho que se nos vuelve a repetir en este capítulo. De hecho, así comienza el capítulo 19, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Algo que el autor ha resaltado ya varias veces. Otro detalle que tenemos aquí también es que el nombre de Dios no aparece en este capítulo. Y la razón es porque así se ve precisamente un pueblo que se aparta de Él. Permítanme, hermanos, resumir para que veamos un poco más claramente cuáles son las maldades que se mencionan en este capítulo, cómo eran un reflejo de Israel, y de allí tomar algunas aplicaciones. ¿Cuáles son las maldades que encontramos en este capítulo? En primer lugar, esto de que la mujer haya sido una concubina nos deja con cierta ambigüedad de qué era exactamente. Algunas veces se menciona como su esposa. El capítulo comienza diciéndonos que era su concubina, y hay algunas referencias que parecían indicar que más que una concubina era una sierva. Casi al terminar el capítulo se nos dice o se nos habla de Levita como su señor, el señor de la mujer, por lo que no está muy claro exactamente qué es. Pero creo, hermanos, que es parte de la manera en que el autor refleja esto, una relación que está completamente distorsionada. Parece su concubina, parece esclava, parece su esposa. ¿Quién sabe qué era exactamente? Porque además el hombre termina tratándola como si fuera un objeto. El capítulo nos dice más adelante que ella le fue infiel, versículo 2, y él, el levita, quería hablarle amorosamente. Tremenda ironía, ¿no es cierto? Que el capítulo termine con el levita partiendo en pedazos a esta mujer, cuando su intención al principio era ir y hablar amorosamente para que ella regresara. Más adelante vemos que el padre de esta joven le muestra hospitalidad, aunque no parece cuidar de ella en realidad. Deberíamos esperar que el padre de esta joven pusiera orden en lo que estaba pasando, y que si algo estaba mal en esa relación, si era concubina, si era sierva, si era lo que haya sido, él interviniera allí. Pero al contrario, muestra mucha hospitalidad a este levita, por lo que el levita al final se va con su concubina a Gabaá, que era tierra de Benjamín. Algo que va a ser clave, hermanos, cuando lleguemos al capítulo 20. Lo que va a tener lugar en esa ciudad era en la tribu de Benjamín. Nadie los hospeda allí sino un extranjero. Y de hecho, si ven el pasaje, el levita decide no pasar la noche en la tierra de Jebús, y nos quedamos con la pregunta: ¿qué hubiera pasado si hubieran estado allí la noche, en una tierra extranjera? En lugar de ir
a una de las ciudades dentro de una de las tribus de Israel, en donde esperaríamos que les mostraran hospitalidad. Y les mostraron algo completamente opuesto y perverso. Nadie los hospeda allí, sino un hombre extranjero. Y lo que se nos dice después es que los hombres de la ciudad llegan a buscar al levita para cometer vileza contra él. No están buscando a su mujer, están buscando al hombre. Esa escena, hermanos, nos debería recordar a otra escena en la Biblia, pero en un momento más voy a eso. El dueño ofrece en ese momento a su hija virgen y a la concubina, aunque al final el que termina entregando a una mujer es el propio levita, que la saca sabiendo lo que va a acontecer después. El texto nos dice que la abusaron indescriptiblemente mientras que el levita estaba dormido y parecía no importar. Hermanos, ¿les recuerda esto a otra escena de la Biblia? ¿Se parece esto a otra escena que hemos visto ya en otro libro? Sí, se parece bastante a lo que pasó en la casa de Lot, cuando llegaron los ángeles para sacar a este varón y a su familia, y el pueblo de Sodoma llega tocando las puertas, preguntando por esos varones que había llegado. En ese momento Lot ofrece a sus 2 hijas vírgenes. Una escena muy parecida. Y eso no es casualidad, hermanos. Es parte del punto en este pasaje. Lo que tenemos aquí dentro de una de las tribus de Israel es una Sodoma 2.0, una segunda versión de Sodoma. La corrupción, nos está diciendo Jueces, del pueblo de Israel ha llegado hasta tal punto en ese periodo en el que no había rey, que ahora, en lugar de conformarse a las instrucciones de Dios, terminaron conformándose completamente a los paganos, a tal punto que se había convertido esa ciudad en una segunda Sodoma. Lo que tenemos después de eso es el pináculo de ese horror de esta escena. El levita llega a hablar con su mujer después de una noche en la que estuvo dormido, y se nos dice en el versículo 28 que él le dice: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Ahora, noten que hay ambigüedad también en qué pasó con la mujer. Podemos suponer que murió, pero el texto no lo dice, ¿verdad? Y es como para, con esas ambigüedades, hermanos, mantener el drama que hay aquí. ¿Pudo haberla matado el levita? Quizás, no lo sabemos. Pero ¿cuál es el punto? El pueblo se ha vuelto un caos, perversidad, destrucción, maldad. Uno de los guardianes que pensaríamos debería conocer bien la ley está actuando de una manera completamente contraria a Dios. Después de eso, entonces, el levita decide partir en pedazos a su concubina para llamar la atención de Israel, el mismo que iba a hablarle amorosamente en un principio. ¿Qué clase de pueblo es este entonces? Permítame ahora llegar a 2 aplicaciones de este pasaje. Vemos aquí, hermanos, que el pecado, si el pecado no fuera detenido, refrenado, impedido por Dios, no tendría límite. El libro ha dejado bien en claro la necesidad de un rey que pusiera orden. Y la manera en que esto hablaría a Israel, hermanos, y lo había dicho ya, pero lo repito, es como un espejo. Esta escena debería presentar un espejo al pueblo de Israel para que ellos se vieran a sí mismos reflejados en esto y dijeran: en esto nos hemos convertido.
por haber abandonado a Dios, por no haberlo obedecido. Y yo sé, hermanos, que nos escandalizamos al leer esta escena. Pero ¿saben qué? Creo que hay algo de hipocresía en nuestra reacción. Porque no nos damos cuenta de qué tanto se parece lo que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra sociedad, a lo que encontramos en esta escena. Se nos olvidan las atrocidades de nuestro país, en el que ahora tenemos una Sodoma legalizada, una Sodoma en la que se te obliga a ti a celebrar. Desenfreno sexual, un trato a la mujer como si fuera un objeto, violaciones, trata de personas, homicidios, cuerpos desmembrados y sepultados con el propósito de causar terror, cuerpos que son sumergidos en ácido. Hace unos días las escenas que salieron de los policías que toman el cadáver de una jovencita, lo sacan de un edificio por 4,000 pesos, ser cómplices de un terrible homicidio. Y nos escandalizamos al leer esta escena. Hermanos, que el Señor nos ayude a abrir los ojos y despertar al terrible mundo, la terrible realidad en la que estamos viviendo. Una realidad en la que lo que nos queda bien claro es que este pueblo se ha apartado de Dios, y esas son las consecuencias. No hay temor de Dios delante de sus ojos, así escribe el apóstol Pablo a la humanidad, y así está nuestro país. Debería ser un espejo, hermanos, también para nosotros, para reflejar esa condición. Se nos olvida, y creo que se nos olvida también que a veces nos sentimos buenos, nos sentimos justos, cuando deberíamos llorar el pecado de nuestro pueblo y darnos cuenta de que no es muy diferente lo que tenemos aquí, no es muy diferente. En segundo lugar, encontramos aquí, hermanos, la paciencia y misericordia de Dios. Los actos de Israel no quedarían sin castigo, pero Dios preservó al pueblo. Dios guardó a su remanente de una destrucción total. Dios guardó a las 12 tribus, y más adelante vamos a seguir viendo eso, porque se desata una guerra contra Benjamín, y está el peligro de que desaparezca una de las 12 tribus. Y lo mismo podríamos pensar ahora, por aplicación. Hermanos, ¿cuánta es la paciencia de Dios? Que Él ve esta Sodoma, Él sigue viendo nuestro mundo y decide extender los días de su misericordia. Días en que se puede proclamar el Evangelio, días para que las personas se arrepientan de su maldad y se vuelvan a Dios. Pero un día, debemos decir, esa paciencia tendrá un final, y esta Babilonia va a ser destruida. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a estar en aquel día? ¿Está nuestro corazón en esta Sodoma deseando las cosas de este mundo? Quizá en el caso de los cristianos, no las cosas perversas o las más perversas, sino cosas sutiles. Voy a perseguir mis sueños, voy a hacer una gran carrera en este mundo. Y olvidamos, hermanos, que aunque somos ciudadanos de este país, debemos vivir como los ciudadanos que somos de la Jerusalén celestial. Estamos aquí de visita, somos extranjeros y peregrinos, no somos turistas, hermanos. Es cierto, hay muchas cosas que disfrutamos de este mundo y son buenas y las disfrutamos. ¿Saben por qué? Porque Dios las hizo. Dios hizo el alimento, Dios hizo el cuerpo,
Dios diseñó los límites en que podemos disfrutar las cosas que Él nos dio. Y son buenas en gran manera. Así nos habla el libro de Génesis. Pero esas cosas no son el fin. Se supone que deberían ser medios para llevarnos a deleitarnos en Dios, para decir, Señor, gracias por esto, pero mi deleite no termina aquí. Esto es apenas un medio para volverme a llevar a ti, para deleitarme en ti, para darte gracias por esto. Pero el problema, hermanos, es que convertimos esos medios en los fines. Y cuando eso pasa, nos empezamos a conformar a este mundo, a vivir como las personas viven aquí, y no como lo que somos ya, ciudadanos de un reino que va a durar para siempre, ciudadanos de un rey que es el dueño de todo, de una ciudad, como dice la carta a los Hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros, hermanos, no podemos vivir como los que no tienen rey, porque nuestro rey se llama Jesucristo. Y Él nos da las órdenes con las cuales debemos marchar. El Señor tenga misericordia, hermanos, en nuestro país, en nuestras ciudades, y nos dé gracia para que seamos fieles, viviendo como esa luz, reflejando lo que el Señor nos ha hecho ya, sus hijos, y proclamando hasta que Dios nos lo permita, su evangelio, en todas las oportunidades que Él nos dé. Hermanos, el Señor nos siga ayudando para adorarle a Él como nuestro Rey y decirle a este mundo, darle esa gran noticia, que todavía hay esperanza, que hay misericordia para el mayor de los pecadores, si ellos miran al Señor Jesucristo por la fe. Amén.